La editorial Alpamanda acaba de publicar Equateur, novela de la escritora ecuatoriana o franco-ecuatoriana Rocío Durán Barba, en la que con lirismo y humor intenta recuperar el honor mancillado de su país por el escritor francés Henri Michaud en un diario de viaje titulado Ecuador, en español en el original, en el que da una visión lúgubre de ese país que, según él, el color es de un moratón. Y para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Rocío Durán Barba ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros una vez más, aunque hace tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Un poco de tiempo, creo. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Quito, donde muy pronto empiezas a escribir, me contabas. Y además tienes unos locos anhelos de viajar. ¿Cómo veías el mundo en tu adolescencia ahí desde Quito? ¿Cómo veía el mundo? Dios mío, como algo muy atractivo, muy lejano. Tú sabes, la biblioteca de mi padre era tal vez mi lugar preferido, en donde pues había todos estos libros que hablaban de literatura y de Francia, muchísimo de Francia. Y claro, para mí era un sueño todo esto de descubrir el mundo, de viajar, de salir de un país tan pequeño, de una familia tan muy tradicional, en donde realmente yo crecí con muchas limitaciones, si quieres, ¿no? Entonces, siempre hubo esta inquietud, si quieres, y la inquietud de escribir, curiosamente, desde muy pequeña. Escribía un diario, escribía notas, siempre estuve escribiendo. Curiosamente, te cuento, algún momento cuando fui adolescente, tenía una clave, porque claro, como eran poemas personales, románticos, me parecía terrible que, por ejemplo, mis padres puedan leer algo por el estilo, y entonces tenía una clave que resultó que yo mismo no podía leer, entonces tuve que cambiarla rápidamente y me inventé una clave tan buena que ahora todavía puedo leerla, porque se parece muchísimo al alfabeto, pero nadie podía leer. Entonces escribí siempre, pero sin la idea realmente de hacer una carrera literaria. Rocío Durán Barba, vas a estudiar Derecho en la Católica y en Quito. Quizás el Derecho internacional era una manera de poder viajar más fácilmente. La ¿Fue eso? verdad es que yo empecé a estudiar Derecho en la Católica, que fue todo un problema en el medio familiar, porque a mi madre le pareció terrible. ¿Cómo así se me ocurría hacer una carrera de hombre? ¿Por qué lo hice yo? Porque en esa época nosotros, y digo nosotros porque era realmente una generación que soñaba con hacer algo por el país. Llegaban los ecos del 68, muy tardíos, pero llegaba la inquietud del mundo. Además, éramos conscientes de ver nuestro propio país y soñábamos con hacer algo por el país, por cambiar las cosas, por mejorar la situación en general. Entonces, estudiar Derecho era la idea de tal vez de poder tener un gabinete de abogados para el pueblo, para salir adelante. Yo te diré, toda la vida estuve yo muy cerca de lo que es la iglesia. Yo fui muy, muy católica, muy, muy creyente. Para mí, tal vez, los mejores recuerdos que tengo de esos años son los retiros y las acciones sociales en las que yo participaba. Todo eso me llevó a estudiar Derecho y a tratar de imaginar algo por el país. Fue más tarde cuando realmente vi que era un poco difícil, que mis propios amigos, amigas que estaban más o menos siguiendo el mismo sueño, se dirigían más bien hacia otras ambiciones, y entonces tomó mucha fuerza el anhelo de viajar. Vas a venir a Europa, a Viena, para hacer un posgrado de Derecho Internacional y de Diplomacia. ¿Te habías planteado una carrera diplomática? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, de ahí que en Viena hice Derecho Internacional y la Escuela Diplomática, con la idea realmente de dedicarme más bien a una carrera diplomática internacional. Sin estar muy segura, en esa época, ¿sabes cuál era mi verdadero sueño? Pensé ser pintora. Pintaba muchísimo en esa época, muchísimo. Y luego me di cuenta de que pintar es algo muy particular,
No sé qué tiene la magia de los calores que te absorbe, te roba un poco la vida. Entonces, esto de poder pasar, más bien dicho, de pasar días enteros frente a una pintura y pintando, resulta ser muy obsesivo. Entonces, de un buen día dije, bueno, sí es muy bello, pero no. Es un placer Será tan la solitario, escritura. es un placer tan solitario como la escritura. Ah, pero la escritura, tú pones un punto final y puedes seguir. No hay problema, yo puedo escribir en cualquier parte, puedo viajar, puedo salir, puedo estar contigo. Cuando estaba esperándote, estuve escribiendo justamente unas dos cositas. No, no hay ningún problema. Cuéntanos, Rocío, ¿cuál es la razón de que tantos diplomáticos latinoamericanos en particular hayan realizado una densa obra literaria? Estoy pensando en Neruda, en Sergio Pitol, por ejemplo, o incluso en nuestro antiguo compañero Santiago Gamboa, colombiano, que ha escrito, Carrera Andrade, por favor, nosotros, por un supuesto. gran poeta ecuatoriano que fue justamente embajador en París, escritor. Esta es una de las obsesiones, pienso yo, de los latinoamericanos en general y de los ecuatorianos casi en particular, porque no, por muchos años no hubo prácticamente embajador que no trate de ser escritor. Lo cual en lo que nos toca fue bastante grave y bastante triste ha sido, pienso yo. ¿Por qué? Porque simplemente es escritores que realmente se dedicaron al arte de la escritura. No pudieron salir adelante porque nunca tuvieron ningún apoyo. Y los que salieron adelante, por ejemplo en Francia, y llegaron a tener un nombre como Alfredo Gangotena, como Gonzalo Escudero, como el propio Carrera Andrade, luego fueron enterrados por la falta de interés de los embajadores de llevar adelante estas memorias, sino justamente de hacer su propia carrera literaria. Un poco curioso, es un fenómeno bastante curioso. Claro que eso es parte, en lo que nos toca a los ecuatorianos, parte del hecho de no tener ecos internacionales. En Viena, Rocío, vas a pasar más de 3 años, me decías. Era una Viena mucho más fría, ¿no?, que hoy en día. Estaban pegados al telón de acero. Realmente la experiencia de vivir en Viena fue muy particular. Era una ciudad muy austera, muy oscura, muy sombría, muy bella al mismo tiempo. Vi unos años bien especiales en Viena. Yo estuve 3 años y medio, muy solitarios, en donde me encantaba ir a la ópera, a los teatros. Es una ciudad llena de cultura, llena de esas luces, pero era de una oscuridad impresionante, realmente impresionante. Y te aseguro que se quedó así por mucho tiempo. Cuando yo volvía 2 veces, pero sobre todo a los 10 años, algunos días me quedaba, pero abismada de ver que nada se había movido. Te puedo decir que casi en las vitrinas de los almacenes prácticamente habían los mismos objetos. Realmente increíble. Y luego este ambiente tan cerrado, tan bello, es bellísimo, pero ahora es otra cosa. No queda nada. Es una ciudad brillante, hermosa, internacional. Se hablan otros idiomas. En esa época no se hablaba nada. Se hablaba alemán austríaco. Y de la oscuridad de Viena llegas a la ciudad luz, a París, de visita para completar tus Sabes estudios. que de Viena tuve que volver al Ecuador porque mi padre me escribió una carta diciéndome, sabe que ya ha pasado 3 años y medio en Viena, sería bueno que regrese al Ecuador, aunque decida hacer su vida en el exterior. A él le llamaba un poco la atención posiblemente mi alejamiento y esta cierta decisión de no regresar. La verdad que cuando yo me fui del Ecuador, no sé por qué, en parte no sé por qué, en parte sí sé por qué, como que me fui para siempre. Yo sabía que me iba. Y nunca tuve en esos años, ni en ningún momento dije yo, bueno, voy a volver en tal fecha. No, no habían tales planes. Entonces mi padre algún momento se preocupó mucho y me dijo, sabe que vuelva, después usted verá lo que hace. Entonces regresé, completé mi título además, porque esta historia es chistosísima, te cuento. En Viena hice yo un postdoctorado sin tener un doctorado, e hice un doctorado sin tener un doctorado. El doctorado de base que debía haber tenido, pero tenía el cursus, era el ecuatoriano. Así que regresé al Ecuador a hacer el título Cursos. de abogado y de paso, además, no, el título de doctor y de paso el de abogado. Luego me quedé en el Ecuador más o menos un año, ni siquiera un año. Luego vine a París a hacer un nuevo doctorado en Ciencias Internacionales. París, vienes
solamente por poco tiempo y te quedas y vives en París desde Sabes que era muy entonces. consciente de que si quería hacer una carrera diplomática o internacional, no iba a ser en París, porque en París solamente hay la UNESCO. Entonces dije yo, posiblemente será los Estados Unidos. Pero no me inquietaba, lo que yo quería era París. Porque por algo dijo Enrique VIII, bien, París bien vale una misa, y sí que vale algunas. ¿Qué tiene París que engancha tanto a los escritores? ¿El pasado, quizás? Todo, todo. París siempre ha sido un centro muy especial en cuanto a la cultura, a la historia, a los acontecimientos. Es la gran ciudad de la Revolución Francesa, por favor. La gran ciudad de las luces, de las letras, de todo, o sea, grandes intelectuales. Luego la ciudad también del refinamiento, de la elegancia. El francés era la lengua diplomática por excelencia. Toda una cantidad de facetas que hacían que realmente sea una ciudad sueño. Rocío, hablábamos de pintura, es una de tus pasiones, y en tu obra hay mucha poesía. Quizás la poesía es la pintura para la literatura de una manera especial. Hay que dar pinceladas de palabras. Sí, sí, en realidad son dos artes que están muy ligados, ¿no? Muy ligados. La poesía es un estilo de pintura, la pintura es un estilo de poesía, pero son complementarios. Es por eso que yo pinto muchas veces, porque cuando tengo terminado un poemario, la otra cara del poema es la pintura, pero es lo indecible, es lo invisible, es la pintura, los colores, la explosión de otra expresión. Y bueno, las dos cosas de todos modos viven conmigo y están en mi escritura permanentemente. Um, el gran traductor Claude Cuffon, traductor de Rulfo de Paz, de García Márquez, de tantos otros, incluso de Borges, ha traducido muchos de tus libros al francés. Mucho, sí. ¿De qué modo ha influido en tu carrera literaria? La verdad es que sabes que Claude me dio mi escritura en francés y yo no me di cuenta. Yo trabajé muchos de mis libros, de las traducciones que hizo Claude, con él. Y él me decía, es que tú no sabes la suerte que es tener al autor para trabajar en las traducciones. Y cuando él tradujo mi primera novela, Ici en nulle part, que se titula en español París sueño eterno, me decía esto, realmente qué importante que es. Pero la traducción de esa novela duró 4 años, no porque él trabajó 4 años, en ningún caso, él trabajaba de vez en cuando y de cuando en vez. El problema es que yo estaba viviendo en Ginebra, que él trabajaba de vez en cuando, y que además cuando yo venía para revisar la traducción, resulta que a veces pasábamos discutiendo un párrafo toda la tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, él era fascinante y además de cualquier frase interesante, él se iba con alguna de sus historias o terminábamos hablando de Michaud, de Borges, de tantos personajes, de Neruda, que era uno de esos temas, porque, bueno, fue el traductor de Neruda por 10 años, ¿no? Desgraciadamente nos dejó Claude Cuffon. Desgraciadamente nos dejó. Y bueno, la verdad es que nos dejó, sí, físicamente, porque murió hace 3 años. Pero a mí me dejó antes porque ya estaba muy enfermo y ya no podía traducir. Entonces ahí es cuando tuve que buscar al principio otro traductor. Tuve algo que estaba bien, luego esta persona estuvo enferma y entonces me vi abocada siempre al principio al problema de terminar un libro y no poder salir en Francia porque estaba en español, vivo aquí, no vivo allá, voy allá, lo edito, muy complicado. Luego la traducción misma, cuando trabajo con algún traductor, generalmente estoy muy descontenta. Entonces dije yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué es que además el traductor mismo me está diciendo, pero si es exactamente lo que tú me dices, eso es eso? Y yo, claro, por supuesto, porque no me di cuenta que Claude me había dado mi escritura en francés. Le agradezco enormemente, nunca
tuve la oportunidad de agradecerle en persona, pero la verdad es que Claude me dio mi propia escritura en francés. Rocío, volviendo a Équateur, en francés en el original, la novela que acabas de publicar en Alpamanda, ¿qué tienes contra el escritor Henri Michaud de que nos hablabas? Yo no tengo nada contra él. Él es el problema, es de él mismo. Él hizo el favor de escribir un libro terrible contra mi país. Y este no es que terrible o no terrible. A ver, ni siquiera podemos decir que sea terrible. Es una versión de Ecuador, una visión que él tuvo de Ecuador en 1929. De un Ecuador que él vio, de una experiencia que él tuvo. Además, hay que pensar que Michaud era el mismo poeta maldito, una persona muy infeliz que se odiaba y odiaba el mundo. Entonces, ¿qué puedes esperar de eso? Entonces, ni siquiera puedo decir es que no, esto no es una carga contra Michaud, no, en absoluto. Hay asuntos que hasta me gustan. Michaud es un gran escritor, no se puede decir otra cosa. Pero para mí es un tema literario y es un personaje maravilloso como para hacer una novela. Ahora, por supuesto que de paso, por favor, Ecuador no es esto que él decía y que quedó célebre además entre escritores intelectuales hasta ahora cuando tú dices Ecuador. Ah, sí, he leído Ecuador, pero claro, con lo que dice, ¿no? Ecuador, o sea... Tu protagonista decide comprar todos los ejemplares de la edición de Équateur para destruirlos. Para destruirlos. No se pueden poner puertas al campo. Sabes que la verdad es que este libro es una locura, en todo sentido. Hay una serie de locuras y de pasajes que son completamente irreales, diría yo fantásticos. Esto tiene mucho de humor y de fantasía frente justamente a este modo de escribir tan amargo de Michaud, ¿no? tan realista de su propia carcasa, como él decía, su cuerpo, y lo odiaba. Yo soy exactamente lo contrario. Para mí la vida es una maravilla, es digna de vivirse. Tengo mucho humor para escribir. Para mí escribir es un divertimiento. Claro que es además escribir, es pensar y hacer pensar a los otros, por supuesto, porque mis libros siempre tienen que llevar algo. Para mí, un escritor que escribe para no dar nada al lector no sirve para nada. O sea, uno tiene que dar algo. Es cierto que Michaud había arreglado una versión de uno de sus libros para no molestar a las autoridades chinas. Sí, es muy cierto. Es una especie de traición a sí mismo, ¿no? Porque él era capaz de todo, tan cierto como que, por ejemplo, nunca dejó que se traduzca Ecuador. Nunca dejó. Ah, no, el libro de él se titula Ecuador. Imagínate. Nunca dejó que se traduzca Ecuador. Y hubo ecuatorianos que realmente le pidieron e insistieron. ¿Cómo se podía insistir con Michaud? Nunca abría las puertas. Pero cartas, etcétera, sí. ¿Sabes cuándo se tradujo Ecuador? Justo vísperas de que él muera, en 1983. Michaud murió en 1984. Y fue traducido no por un ecuatoriano, ni un latinoamericano siquiera. Porque hay que entender, tú sabes, las diferencias entre el español y el español de España y el español de Latinoamérica es enorme. Lo tradujo, ¿cómo se llama? Serra, un escritor de español de apellido Serra, Cristóbal Serra. ¿Has tenido ecos de la familia de Michaud? No, pero te voy a contar una cosa de esto. Él, por ejemplo, traduce, cuando Michaud dice estas tales por cuales indios, ella traduce las chiquillas. Es que es muy español. Muy tierno. O sea, no hay problema. ¿No ha habido reacciones de la familia de Michaud, de los herederos? ¿Frente a mi libro? Acaba de salir, así que a lo mejor haya, pero me parecería una locura porque no es personal ni es contra él. Él en el libro es una estatua que sale del Museo de la Inmortalidad. Robada por la protagonista. Exacto, famoso. La protagonista no soy yo tampoco, es un personaje de novela y está lleno de humor. Y además, esto sí, todo lo que yo cito como Michaud es de su pluma, es de su libro Ecuador. No es mi culpa que él haya escrito este tipo de cosas.
En fin, pues ya lo saben, Équateur, la novela de la escritora franco-ecuatoriana Rocío Durán Barba, escrita en francés, ha sido publicada por la editorial Alpamanda. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a David Brockway, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización sonora y visual de la emisión. Gracias de nuevo, Rocío, y mucho éxito. Muchas gracias.